Muchísimas gracias. Bueno, esto va a ser una charla casi entre amigos. Lo del QR es muy importante, queremos hacer esta presentación muy interactiva, más allá de hacer un análisis y un debate acerca de las enfermedades de hoy y del maíz del futuro. En los últimos minutitos vamos a recibir esas consultas y las vamos a debatir entre todos nosotros. El lema de Preside esta edición es todo está conectado y la idea es poder conectar diferentes miradas justamente con los especialistas que tenemos aquí presentes, con experiencias y trabajos sobre la sanidad en maíz. Los voy a presentar, aunque seguramente todos nosotros los conocemos. Roberto Tino de Rosso, fitopatólogo de la Universidad Católica de Córdoba, referente en fitopatología de la zona norte de Córdoba, viene desde hace muchísimos años trabajando con tizón y cercóspora. Lucrecia Curetot, también fitopatóloga, muy reconocida del INTA Pergamino, nos acompaña como referente de la zona núcleo desde el INTA con un camino en una zona que poca importancia le da a las enfermedades. No sé si poca, pero la venían llevando tranquilita hasta esta campaña, ¿no? Se enoja. Síganla en el Instagram. Fátima Montiel, también breeder de KWS Argentina, nos acompaña. Trabaja en el programa de mejoramiento de KWS con foco estrictamente en sanidad y quien hace más de 5 años está desarrollando la mejor genética sanitaria. Y un infiltrado. La realidad que decir que Fernando Guerra es moderador es faltarle al respeto. Es gerente de desarrollo de productos de KWS. Mi nombre es Diego Pedro. Muchísimas gracias a Sala Llena. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Vamos a comenzar a debatir acerca de las enfermedades de hoy y el maíz del futuro. Fer. Perfecto, buen día. Muchas gracias a todos por participar. La verdad que es un gusto compartir con ustedes. Gracias también a los disertantes. También sos un infiltrado, porque Diego también está como representación de la comunicación, de quien está en contacto con los productores, con la cadena. Es una gran mirada de lo que podemos hablar cuando hablamos de maíz. Vamos a atravesar las enfermedades que están ahora. Las dos más importantes que queremos cruzar son carbón y son espiroplasma. No vamos a hablar de chicharrita porque han salido unos informes que en muchos lados está cero, así que la promesa es no decir la palabra chicharrita muchas veces. Y también la idea es llegar un poco al maíz del futuro. Dimos vuelta a la página, estamos pensando en maíz. Es muy interesante trabajar en maíz, por eso ellos están acá. Fati en parte de la genética y de las empresas que desarrollan maíz. Tino como quien se crió dentro de la sanidad y que no puede pensar en un maíz no sano, o por lo menos no ha trabajado con sanidad. Y Lucre, que para corregirte ha trabajado muchísimo en sanidad de maíz. Hay que ver cómo trabaja la zona, no es por corregirte porque esté mal, pero sí para darle importancia. Y para llegar al maíz del futuro, lo único que quería atravesar un poco era el maíz del pasado. O sea, tenemos momentos y zonas diferentes. Y la primera pregunta para los tres es, ¿cómo era el maíz cuando empezaron? No cuando empezaron a trabajar con espiroplasma, sino cuando empezaron a trabajar en sanidad, ¿qué temas tenían? ¿Cuáles fueron sus temas de tesis, de tesina? Y no en qué momento era, eso no, pero de qué se hablaba en esa zona y cómo eran esos maíces. Y empiezo por Luke. Bueno, yo en realidad fui más allá, breve. En el 70, 80, hasta el año 90, en el área de fitopatología de INTA Pergamino, buscando la biblioteca, todo lo que vi fue relacionado y todo lo que se trabajaba eran algunas razas de tizón, podredumbre de raíz y base de tallo, y en el 82 empiezan los primeros trabajos sobre mal de Río Cuarto. Cuando yo me recibí, cuando yo hacía pasantías en el INTA antes de recibirme, el tema de maíz era diatraea, y se relacionaba con enfermedades por la entrada de patógenos que afectaban la caña del maíz. Después, bueno, en el año 2009 fue muy importante y cuando se generalizó más el maíz tardío, maíz sobre trigo, maíz de segunda sobre trigo, sobre arveja en nuestra zona. Ahí sí tuvimos epidemias de tizón, hasta roya polisora, algo de cercóspora, mancha blanca, oliveros también. Pero bueno, eso fue hasta la campaña 2012-2014, donde a través de los híbridos y de aplicaciones con fungicidas más puntuales lo fuimos trabajando. O sea, bueno, eso es lo que más o menos venimos viendo, después vemos
Fati, ¿qué te trajo a Córdoba? Aclaro que Fati es de Balcarce, es una cordobesa que ha adoptado Córdoba, lo cual es muy peligroso. Y le pregunto a Fati porque tanto Lucre como Fati son las dos que estuvieron estudiando todo el fin de semana porque no les pasé las preguntas. Entonces las dos están aterradas, pero van a dar un 10, así que no es problema. Bueno, primero los saludo, hola a todos. En mi caso, bueno, como dijo Fer, soy de Balcarce, donde las enfermedades de maíz no abundan, son más erráticas, aparecen, pero no tienen tanta incidencia. Así que en Balcarce lo que siempre veíamos era roya y carbón. Y después cuando me mudé a Córdoba, trabajando ya en KWS, vi lo que era el paraíso de las enfermedades. Vi todo, no lo podía creer ni siquiera porque no tenías ni espacio para decir, mira, esta enfermedad, me tomo mi tiempo como pasaba en Balcarce para ver cómo avanzaba la soja. En Córdoba ibas, veías una mancha de tizón, ibas la otra semana y directamente decías, no, este maíz es súper susceptible, mirá lo que le pasó, se quedó sin área foliar. Bueno, así que mi primer trabajo fue en Tizón, justamente porque la empresa decide abrir su programa de mejoramiento para empezar a tener materiales sanitarios. La principal enfermedad que teníamos ahora con todo esto y con todo el cambio de espiroplasma cambió, pero era el atributo número 1 y era con lo que primero queríamos salir al mercado, con material sano para Tizón. Así que ese fue mi primer trabajo. Pino, la respuesta es Tizón, pero más allá de Tizón en sí, un poco que desde la zona norte, donde ya estaba el primer jaque sanitario con Tizón, ¿cómo era el maíz o cuáles eran las preguntas, qué preguntaban los productores y qué perspectiva había en ese momento para maíz? Bien, buen día a todos, gracias. ¿No? Ahí está. Hola, ahí está. Bien, perfecto, ahí está. Ahora sí, entonces. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me tocó justo hacer toda la carrera de especialización en el área de fitopatología, metido en una área de muchísima expresión, como decía recién Fati, de enfermedades, desde el primer momento trabajando con Tizón, pero no como Tizón, un poco la pregunta que decía recién es qué querían ver los productores, en realidad querían ver por qué se secaban anticipadamente los maíces y en su momento pensaban que era o seca o algún estrés o alguna helada anticipada que no habían podido registrar y en realidad era Tizón en híbridos de alta susceptibilidad. Desde ahí que empezamos a trabajar desde ya hace muchos años en sanidad general y eso nos hizo trabajar no solamente en el centro norte de Córdoba, sino también hacia el centro norte del país, porque muchas de esas genéticas se comparten, muchas de las condiciones también, y también la fecha de siembra principalmente, que es la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con la zona núcleo o los primeros inicios que tenía Lucre, que como bien dice Fati, teníamos mayor expresión, pero teníamos mayor expresión principalmente por las condiciones ambientales en las cuales sembrábamos, con una altísima proporción de maíz. Centro-norte del país se basa principalmente en el cultivo de maíz para muchas de sus rotaciones, eso hace que tengamos más maíz, más rotaciones de maíz sobre maíz, que capaz que hacia el centro-sur es menos probable, y eso hace que tengamos mucho más inóculo sembrado tarde, que sabemos que le damos más condiciones a un montón de enfermedades. Al inicio fue Tizón, ya en estos últimos años cambió un montón de enfermedades por más maíz tardío, como todos saben que venimos con mayor proporción a nivel nacional, y eso hace que esos famosos puentes verdes o puentes marrones de mayor conductividad para que se desarrollen enfermedades hayan ido creciendo. Si hay una sala llena es porque la gente quiere saber, justamente, estamos full house, muchísimas gracias, cómo fue esta campaña, ¿no? O sea, dentro de lo que era el dinamismo y aquellos años, con la pregunta del Tizón, una campaña tan disyuntiva, tan problemática y de distintos frentes a lo largo de todo el país. Bueno, fue una totalmente distinta. Totalmente. Sabemos que todas las campañas son distintas, pero específicamente hablando de enfermedades, fue totalmente disruptiva. Empezamos, y después lo va a contar un poco mejor Lucre, con una campaña que fue epidémico el carbón de la panoja. Veníamos con enfermedad viéndola. ¿Está acá? Ah, bien, acá está justo el video con los síntomas del carbón de la panoja, que justamente habíamos ido en enero, estuvimos con muchos de los que están acá y estuvimos afuera charlando hace un rato de las capacitaciones que se hicieron en diciembre y enero, porque fue epidémico, una presión que nunca habíamos visto de panoja en zona núcleo. Pero bueno, empezamos a escuchar el tema de la chicharrita, ya ustedes lo venían viendo. En esa misma capacitación empezamos a mostrar de que había algo de achaparramiento dando vuelta, pero después nos pasó por arriba. Y nos pasó por arriba de una manera totalmente disruptiva, con síntomas, daños y presiones que nunca se habían registrado en Argentina. Sabíamos que es una enfermedad que hace muchos años que está, la gran diferencia.
venimos con carbón de la panoja, que es una enfermedad que durante 80 años no estuvo presente en Argentina y no teníamos, es más, recién ahora estamos generando las primeras armas para empezar a pensar el manejo, y esto nos va a llevar un tiempo. De achaparramiento venimos con una generación de información muy grande, básica, pero en otro contexto, ¿sí? Con presiones muy bajas, con presiones que en algunas zonas del NEA y NOA teníamos que ir a verla, ¿sí? Era muy común que entre los semilleros, los que trabajamos más desde la sanidad, pero principalmente pensando en buscar selección de híbridos para el futuro, un poco lo que vamos a hablar más tarde con Fati y con Fer, siempre se iban avisando los semilleros y nos avisaban a los fitopatólogos, che, hay presión en Talavera, Salta, vamos allá a evaluar, y todos los iban a evaluar para, por ejemplo, una buena zona de presión de achaparramiento. O la campaña anterior había sido Pampa del Infierno, vamos a Pampa del Infierno a ver. Esta campaña, ¿sí? Se borraron un montón de sitios por la altísima presión que tuvimos, y tuvimos, por ejemplo, recibiendo personas de otros países, viendo síntomas, viendo presiones de chicharrita, viendo presiones de achaparramiento que no se habían registrado nunca. También tengamos en cuenta que tenemos genética templada, que nunca se había comparado esa presión de achaparramiento en esta genética, en esta fecha de siembra, en nuestras latitudes. Entonces sí, vamos a hacer una campaña totalmente distinta, que ojo, eso también nos hizo ver que vamos a tener que pensar mucho más hacia adelante qué es lo que hacemos en el cultivo de maíz, pero también que no nos tape que hubo otras enfermedades dando vuelta, como hubo roya, hubo muchísima cercóspora, Salta, Tucumán, norte de Córdoba tuvimos muchísima cercóspora, pero nadie le habló porque teníamos un problema mucho más grave que era achaparramiento. Lucre, ¿estás con los dos problemas al mismo tiempo? Porque estás en la nueva zona sanitaria. Bueno, a ver, nosotros realmente no tuvimos las presiones que hubo más hacia el norte. Sí, lo que para nosotros es una incertidumbre es todo lo que es carbón de la panoja, que lo vemos como algo que cada vez se va expandiendo más, y sobre todo en las zonas donde necesitamos hacer maíz por un tema de alimentación, ya sea avícola, de ganado, y donde eso es una problemática importante, eso se está relevando. Y creo que a nosotros el tema de, no hay que decir chicharrita, pero bueno, nosotros empezamos con Federico Peralba, nuestro entomólogo, a detectar a principios de enero ya chicharrita, empezamos a monitorearla, y donde nosotros vimos las mayores problemáticas, problemáticas donde vimos incidencias del 10%, 15%, son en los híbridos de maíz, en los lotes sembrados a partir del 15-20 de diciembre. Y ahí lo que nosotros tratamos de buscar para poder colaborar en esta causa, que creo que es lo que todos tratamos de buscar y de ayudar a la producción, es tratar de buscar ensayos de híbridos de maíz sembrados a partir del 20-25 de diciembre, que hubo muchos, para poder estimar pérdida de rendimiento, para poder ver algún comportamiento de materiales. Pero bueno, eso es un poco lo que pasó. Pero hay algo que nosotros venimos arrastrando desde hace 30, 40 años y que nos llevan a confusiones, y que es algo que sigue instalado, que son todas las podredumbres de raíz y base de tallo, donde también muchas veces se las podemos atribuir a otras. Por ejemplo, este año se atribuyó mucho al complejo de Constant, pero todo lo que es podredumbre de raíz y base de tallo nos viene acompañando hace muchas campañas. Fati, ¿y cómo se hace desde un programa de genética para afrontar en un proceso que quizás es un poco más rápido que la paciencia que tenemos como productores o como servicio técnico, asumir un desafío de tizón en un principio en tu caso, y el desafío de espiroplasma ahora, también un poco el de carbón? ¿Qué hace la genética o cómo se hace esa genética? Nosotros con esta situación tuvimos un cambio de prioridades en los atributos. Nuestra enfermedad principal era tizón, ahora sin duda pasó a ser espiroplasma. En un programa de mejoramiento siempre estás trabajando en el futuro. Vos te tenés que preparar, ir censando lo que hoy es un problema que puede ser mínimo y que se puede convertir en un súper problema en el futuro.
Entonces nosotros, para que se den una idea, alrededor de 8 años cuesta producir, generar, diseñar un híbrido de maíz adaptado a las condiciones que necesitamos. Entonces en esos 8 años puede pasar de todo, pero nosotros ya nos estábamos enfocando en trabajar en espiroplasma, con una red de testing en el norte, con intercambio de materiales con Brasil para saber cómo se comportaban esos materiales en Brasil y nos íbamos preparando. Esta campaña fue súper exigente y fue en el momento que nos dimos cuenta de que estaba pasando lo que esperábamos, que era que se venga una presión grande, era lo que los brasileros nos contaban a nosotros cuando venían y nos decían, cuidado, hay mucha chicharrita, esta situación también se repitió en Brasil y posiblemente suceda en Argentina. Y bueno, pasó. No esperábamos que con esa presión, pero pasó. Así que lo que hicimos fue, cuando vimos los síntomas en el campo, fue decir, a ver cómo está nuestra genética, a ver si el trabajo que hicimos en los últimos años, qué resultados tiene, y fuimos a ver, y obviamente para un programa de mejoramiento, toda la información que sale de un acontecimiento como este es súper valioso, porque realmente te permite discriminar tus materiales, o sea, el material que más tiene valor y descartar lo que ya no te sirve, lo que quedó afuera de juego, porque realmente ya no tiene más oportunidades. Quizás no vuelva a pasar otra presión como esta, pero nosotros tenemos que construir base genética para estar preparados para otro episodio como este. Así que lo que hacemos es observar y quedarnos con el material que tiene más valor para el programa para salir rápidamente con un nuevo material al mercado. ¿Y estás contenta con lo que quedó? Estoy contenta con lo que quedó, sí. ¿Puedo hacer una repregunta? Pero fíjate que hace muchos años que venimos trabajando con sanidad y siempre tratamos con los distintos semilleros, con las distintas empresas, tratar de generar información de alta calidad para poder decir, bueno, este material tiene comportamiento. Este año, ¿en cuánto te ayudó justamente tener este tipo de presión? Ayuda muchísimo, obviamente pensando en el productor es el escenario el peor, pero pensando en la genética es el mejor para decir, bueno, esto realmente tiro todo lo que no sirve. No tengo dudas de que tire todo lo que no sirve. En una presión baja vos estás conservando materiales que son intermedios, que por ahí en un episodio como este se te derrumban completamente. Entonces, el valor que tiene para la genética este año es muy alto. Y justamente la tomo a la pregunta porque realmente en eso está bueno que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces nos están pidiendo, le están exigiendo a los semilleros a ver cuál es la calidad, qué sabes de tus materiales, y no es lo mismo lo que se venía evaluando campañas anteriores con focos chicos, con presiones intermedias, hacer un screening que este año realmente te ayuda a decir esto sirve, esto no sirve, y lo que más o menos teníamos dudas nos sacó las dudas, o sirve o no sirve. Ahora pensemos en el futuro y veamos bien cómo llegamos a generar esa más cantidad de materiales con esa característica genética. Se nos complica la marquesina, porque ahora pasa al frente. Perdón. Prometo error. No, está muy lo devuelvo. Y un poco creo que algo que está bueno para tomar es esto de cuáles son las responsabilidades o las implicancias de estar trabajando con genética y con esa respuesta. Yo creo que uno de los puntos más interesantes es repartir de vuelta responsabilidades y entender nuestro rol en la cadena, entender qué hace un fitopatólogo, cómo trabaja, cómo asesora un programa, qué hace un breeder, cómo uno va trabajando en ese punto. Algo que me gustaría a mí resumir es la capacidad de trabajo que se logró en los últimos años dentro de fitopatología. Cuando yo empecé en fitopatología, burdamente, y por favor nadie se enoje, sobre todo la gente de la Asociación de Fitopatólogos, porque está el congreso dentro de poco, pero un fitopatólogo tenía la capacidad de diferenciar una mancha que era una enfermedad de la que no era una enfermedad. Y esa era la riqueza. Y hoy estamos hablando, anoche cenábamos charlando un poco aislados de PCR, de determinación molecular, sé que Tino está con infecciones, y una red bastante grande. Carbón es un hito porque la verdad es que unió un montón de gente, unió lo privado y lo público para buscar una respuesta y una respuesta responsable. Y acá entra un factor muy importante, que es el que estamos haciendo ahora, y la pregunta arranca por Diego y también va apuntada a Lucre, es esa responsabilidad en la comunicación. ¿Cómo es hablar de enfermedades hoy? Y si quieren hacemos un pasaje por el Tino de cómo era hablar de enfermedades en un momento cuando teníamos un BlackBerry para mandar una foto pixelada que no se determinaba nada, pero cómo estamos hoy, o sea, porque esto también es viral. Mira, el ejemplo está acá atrás. Acá estuvimos en Córdoba en el mes de enero y cuando como medio uno tiene la responsabilidad de difundir con seguridad, ¿no? Con los datos que verdaderamente está demandando nuestro principal cliente, que es el productor asesor, el que está del otro lado. Uno trabaja con la cadena, trabaja con los fitopatólogos, tenemos la suerte de tener ambos celulares y volvernos locos
por medio de WhatsApp con las empresas y va en busca de esa información, no importa dónde está. Y la demanda la atraccionan ustedes. Se sabe de la enfermedad, quizás lo del carbón lo empezamos a traccionar desde el programa gracias a las inquietudes que vinieron primero desde KWS y después desde la universidad con Tino, y a partir de ahí empezar a buscar la rigurosidad, ¿no? de poder transformar, pero buscando e integrando todas las soluciones, ver cómo trabajan exactamente en cadena para buscar soluciones en el largo plazo, para tener un maíz sano con los especialistas, ya sean de las universidades, del INTA, con la generosidad siempre que nos atiende Lucre, y con las empresas, ¿no? Para ver cómo llevan adelante la solución. Pero obviamente hay que golpear en ese clavito. No por nada está esta sala explotada. La gente quiere soluciones y quiere saber cómo mágicamente, recién mencionabas 8 años, pueden hacer. Y es ir a recorrer también los ensayos, porque estuvimos en muchos ensayos, parcelas, viendo, en este caso la performance que tenían los materiales de KWS para mostrar y decir, che, por este lado se va bien. Lucre, hacer fitopatología con Instagram, ¿cómo es? ¿Qué se busca? Está bueno. Está bueno y creo que lo que se busca es que todos estén al tanto de lo que está pasando. Creo que es informar con seriedad y también divertido porque aparece Fungi y todo, pero creo que se busca difundir y colaborar y ayudar en el día a día, en identificar, en tomar decisiones, en no apurarnos, en estar seguro de lo que vamos a hacer, en brindar tranquilidad. Nos estamos ocupando de esto, lo estamos viendo, y creo que eso está bueno. Más allá de que venga una foto con un diagnóstico, que eso después se termina enviando, mandan una muestra, pero creo que la agricultura colaborativa hoy a través de las redes es muy interesante. Parte de lo interesante en una entrevista que nosotros también buscamos no es solamente dispararle, che, está esta enfermedad, problema, solución, costo-beneficio. Tenemos que contar cuál es el problema, en qué solución están trabajando, cuál es el costo de poder abordar esa problemática que no siempre automáticamente desaparece, y cuál es el beneficio de toda esa interacción, pero respaldados por los especialistas. Y eso es muy importante. Creo que a nosotros, que alguien conozca una enfermedad y la sepa identificar, a nosotros eso nos multiplica y nos potencia y nos ayuda a hacer el mapa de cada habilidades. Entonces son efectos multiplicadores el compartir, ¿no? Creo que como para complementar un poco eso, hablaban de lo importante de la comunicación y lo importante de ser colaborativos. Todos estos trabajos, tanto en Carbón de la Panoja, es un trabajo que hicimos de distintas partes, distintos grupos de la empresa, desde Diego ayudando a difundirlo, que eso hizo que también mucha gente nos ayudara. Está Esteban acá desde el sur de Buenos Aires, y hay un montón de ustedes que también han compartido información para generar ese mapa, que justo acá no está, pero les aprovecho para decir, cuando bajen y estén los pósters, ahí está publicado el mapa con la actualización de los puntos de la importancia que tiene el Carbón de la Panoja, que en 3 años pasó de tener una zona de 80 kilómetros alrededor del núcleo a estar ya presente en más de 6 provincias, ¿sí? Llevado con la cosechadora de un lado para otro y distribuyéndolo, y está creciendo de manera muy importante, y esta campaña más que nada. Pero bueno, yendo a esta parte de la comunicación, fíjense lo importante que es no solamente comunicar, tratar de difundirles esto, sino la exigencia que están teniendo ustedes. Hoy estábamos ahí afuera y me estaban preguntando si la red de trampas amarillas significaba sí o no, si esa presencia era alta o baja, o che, los datos que están llegando de los distintos CREA, incidencia, severidad, prevalencia. Fíjense cómo nos volvemos a hacer mucho más técnicos, porque la situación nos está llevando a que tengamos que transmitir o refrescar un montón de conocimientos que capaz que lo vieron en la facu algunos, otros lo escuchó ahí que algún ingeniero les decía, pero hoy toma una relevancia importantísima. No es lo mismo decirles que hubo algo de prevalencia o de incidencia mínima en la zona de Lucre, a decirles, che, no, la severidad, sí, el daño que tuvimos en el centro norte de Córdoba, Santiago y Salta fue abismal. Ya la terminología y la forma en cómo lo comunicamos va a ser muy importante. Por eso está buenísimo que en este panel están los
los chicos difundiéndolo, Diego lo esté maximizando, muchas gracias, pero llevándolo a un montón de lados que si no nosotros no llegamos. Así que gracias por la oportunidad. Vamos a ir cerrando un poco la idea por el tiempo, pero sí me gustaría hacerles una pregunta breve de, hoy la fitopatología está en el primer lugar dentro del interés en un congreso o en el año. De parte de la educación, Tino, ¿qué oportunidad y qué le falta a la educación de la fitopatología desde ahora? Bien, eso no lo tenía en mente, no. La tiro así por tirar. No, creo que son todas oportunidades. Creo que hoy, de nuevo, es decir, como siempre, estamos en biología, sabemos que tenemos que ir manejando y estas situaciones las vamos a ir pasando y las hemos pasado, y eso está buenísimo para que lo tengamos en claro, que hemos pasado un montón de situaciones muy fuertes, muy abruptas, y el sector es muy pujante, y eso te va llevando a que siempre vayamos viendo para adelante cómo seguir produciendo a pesar de, y creo que en eso tenemos la oportunidad como educadores de decir, bueno, tuvimos esto, nos llevó a trabajar de esta forma, tenemos toda esta información, cómo nos empecemos a preparar para más adelante. Creo que eso también te abre oportunidades de que sea más expectante la idea de los chicos de qué pueden llegar a salir, qué pueden llegar a hacer, que hoy en día a veces no están tan llevados a decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer como ingeniero agrónomo? Esto te abre un montón de oportunidades o puertas a decir, hay posibilidades de hacer cosas distintas y no solamente producir. Pati, que lo mismo, ¿qué oportunidades y qué riesgos tiene la genética a partir de ahora en base a estos golpes que vienen pasando o no pasando? Pero básicamente, ¿cuál es la mirada a largo plazo? Sin duda es una oportunidad. Yo creo que un mensaje es darle tranquilidad al productor de que las empresas están trabajando, que hay un trabajo atrás de todo esto y que se espera salir rápido y tener genética resistente. Nosotros trabajamos para eso, para dar soluciones genéticas y diseñar un material que esté acorde a las necesidades actuales del productor. Así que sin duda esto se convierte, son cambios que vamos a experimentar y tenemos que estar preparados. O sea, cambios ya sea por el cambio climático que estamos viviendo, así también como cambios en el manejo, como la fecha tardía fue uno que estábamos hablando, aparecieron otros escenarios con otras enfermedades y tenemos que tener genética, una base genética sólida que nos permita salir rápido frente a estas situaciones. Lucre, y el Estado, el INTA, el gobierno, las instituciones públicas. Bueno, nosotros, desde el punto de vista de la educación, para nosotros es una oportunidad, con todo lo que lleva a veces los rangos en estas instituciones, pero creo... Hola. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos pasantes, tesistas, todos los días tenemos mediodía, y lo que yo creo que es muy interesante hoy contarle a los chicos que estudian agronomía, microbiología y demás, que no todo es rígido, ¿no? Cuando nosotros entramos en la facultad, a mí, que es algo que no mencionamos, fue el 96-97 el mal de Río Cuarto, que fue un golpe muy grande también para el maíz, y no quedarnos con eso, y seguir mirando, y aunque sea pequeño, seguir observándolo, y ir adaptándose a los cambios y a nuevas técnicas. Eso me parece fundamental. Entraron en pánico porque me levanté. Eso quiere decir que yo quiero preguntas de ustedes. Esto está fuera de protocolo. Tenemos una sala totalmente estallada, 4 especialistas. Preguntas, vamos. No puede ser que sean tan... Sí, señor, así me gusta. Entiendo. Perdón, el protocolo, chicos, pero esto es así. Buen día para romper un poco el hielo desde el auditorio, ¿no? Sudeste de Córdoba, Montemaíz. Nunca nos había pasado tener tanta podredumbre de base de tallo y raíz. Un problema que sí sabemos que está, pero no como se magnificó este año en un alto porcentaje de la superficie, teniendo que cosechar maíces de manera acelerada o teniendo un quebranto muy grande de espigas en el suelo. Bien, a lo que podemos sumar es, ojo, que no todo fue achaparramiento, no todo fue inducido por el epiroplasma y todo el complejo de enfermedades que son transmitidas por la chicharrita. Tuvimos un año con interacciones ambientales muy altas, como no habíamos tenido en varios años atrás. Empezamos, como para ponerlo, y después corregime si no pasó eso en tu zona, pero
sembró casi todo el mundo con muy poco perfil, ¿sí? Ya teníamos poca agua en el perfil como para hacer un buen arranque. Luego empezamos a tener muy buenas condiciones durante diciembre y enero, que seguramente son las fechas en las que estaba el cultivo en vegetativo, y después empezamos a tener estreses térmicos muy altos consecutivos y además estreses hídricos también, baches, que ayudaron a que la planta, si no estaba pasando un muy buen momento, tuviera que removilizar. ¿Sí? Y después de eso tuvimos un marzo con vientos altísimos también, que también ayudaron a ese quebrado o ese vuelco y ese secado anticipado, más todas las condiciones de estrés ambientales que indujeron a que este año fuera realmente un lío, ¿no? Tenemos que separar, ver qué fue todo lo que hubo de chaparramiento. En esa zona tuya no llegó tanto y no fue tan fuerte, pero sí las interacciones ambientales fueron muy fuertes y fueron muy conducentes para que, al removilizar tanto, todos los patógenos que andan andando el suelo, que son oportunistas, aprovecharan y anticiparan o ayudaran a hacer secado anticipado. Entonces ahí, lógicamente que se vio, y se vio muchísimo en distintas regiones, no solamente ahí en esa, así que tenemos que tener en cuenta que no solamente fue chaparramiento, sino fue también secado anticipado, fue también un poco las condiciones ambientales que anduvieron dando vuelta, un mix ambiental o sanitario realmente complejo para esta campaña. ¿Alguna otra pregunta por acá? Me viene atrás. Qué tímidos que están. Bueno, seguramente todo el mundo viene a buscar claves. Dame la posta. Ah, ¿sos vos o tu hermano? No, como dicen, para por ahí realzar otras enfermedades, sino que no solamente en chitarrita, ¿cuál es el riesgo o qué se ha podido medir de riesgo de hacer maíz sobre maíz en lotes con distintas incidencias por ahí, pero de carbón de la panoja? Para tenerlo en cuenta, porque nos viene pasando en nuestra zona también, de que hay lotes que tuvieron poca incidencia, 1%, muy baja incidencia, y hay productores que quieren mandar el lote a maíz de vuelta al año siguiente, este año. Hola. Creo que tenemos hoy más herramientas que antes para trabajar este tema. Yo que me anoté la línea de tiempo, esto fue 2021, cuando apareció, quizás ya estaba antes, zona Corral de Bustos, Chañar Ladeado, zonas muy maiceras. A ver, yo creo que hoy contamos con un screening de híbridos que se hizo entre todos los semilleros, donde ahí ya tenés en ese lote una herramienta interesante para trabajar. Y también se está trabajando en todo lo que es tratamiento de semilla, que puede ser complementario. O sea, lo ideal, si me decís, sería rotar, pero si te presentás ante esa situación, creo que hoy a través del manejo con genética y acompañado de algunos tratamientos de semilla, por ese lado podemos trabajar mejor. Y aprovecho un poco las dos preguntas, pues son sumamente interesantes para llegar a un punto que a mí me interesaba comentarlo, que es un poco la cantidad de preguntas que tenemos específicas hoy, a diferencia de antes, y la necesidad del apoyo de una estructura o de una cadena desde la sanidad quizás más constante. Esto que vino disruptivo a tirar una biblioteca completa y empezar a escribirla de vuelta o empezar a ver qué sirve, qué no sirve y charlar con Brasil en el mismo idioma, hace un poco que tengamos la idea de no estar todos hoy acá solamente por espiroplasma. Y no estar todos acá cuando quizás vuelvan a hablar de podredumbre de tallo, cuando empiecen a hablar de roya polisora, porque son situaciones constantes que la biología va preponderando, se viene acomodando a nuestro sistema o nosotros intentamos acomodarnos al sistema de ella. Y obviamente es esta idea de necesitamos una cadena fuerte. Desde mi punto de vista, el maíz, mencionaron enfermedades, mal de Río Cuarto, tizón, y la imagen de eso no era muy distinta de lo que hoy se veía en lotes muy peligrosos de espiroplasma. Sin embargo, el maíz en todas esas zonas donde pegó fue creciendo. Le llevó más tiempo, menos tiempo, pero fue creciendo, se mantuvo, creció en su fecha de siembra, se adaptó, viene creciendo con diferentes gobiernos, con diferentes políticas, con diferentes situaciones. O sea, su estabilidad tiene que ver en base a cómo responde la tecnología, en cómo responde la genética. Toma casi siempre ese desafío, pero sí lo que necesita es apoyo. Necesita que demos vuelta a la página, nos saquemos un poco la bronca y el odio, lo pensemos como posible y a partir de ahí seguir apoyando un poco a la formación
o al desarrollo de toda esa información que de repente necesitamos en un mes, en una semana, entre B2 y B6. ¿Falta monitoreo en el maíz? Bien, estaba justo por hacer la misma acotación. Te conozco, por eso te lo pregunto. Gracias, ya sabíamos que estábamos pensando lo mismo. Pero fíjense que una de las cosas que, así como decía Fer, nos estamos apoyando muchísimo en la genética, es decir, sabemos que el maíz tuvo la oportunidad de crecer y muchos de ustedes como productores y más hacia el norte tuvieron la posibilidad de adaptarse más a la producción agrícola, principalmente basado en todos los beneficios que da el cultivo de maíz, en la rotación, en lo que deja de rastrojo, en la posibilidad de pensar una soja después de ese maíz. Es decir, tenés una capacidad productiva muy alta pensado en todo el mejoramiento que se hizo. Bueno, hay que seguir acompañando ese mejoramiento para poder seguir creciendo y avanzando. Y en eso está buenísimo que en ese acompañamiento que le demos a los semilleros también está todo lo que podemos hacer nosotros como técnicos, como ingenieros, como productores, yendo un poco al monitoreo. Fíjate que recién Diego lo preguntaba, ¿qué estamos haciendo con monitoreo? Si hacemos a grandes rasgos, volvimos a monitorear el cultivo de maíz, que no se monitoreaba. ¿Sí? Es un cultivo en el que normalmente se miraba, pero no se monitoreaba como lo hacemos con soja, como lo hacemos con trigo, como lo hacemos con garbanzo, maní, que vas a verlo, lo caminás, tomás decisiones viendo y sacando un dato exhaustivo del cultivo. En el cultivo de maíz, la normalidad es que ahí había una convergencia de situaciones que nos hacían que no hacía falta verlo tanto. Y eso fue un error, ¿sí? A mi punto de vista fue un error desde los semilleros, desde que siempre están planteando, este es mi mejor híbrido, mi mejor máximo potencial, mejor rinde, plástico, tiene la mejor tecnología, no tenés que hacerle nada. Está muy bueno, ¿sí? Porque estás trabajando en genética, estás invirtiendo y estás haciendo todo ese trabajo que están haciendo ellos por un lado, que va en ese camino de buscar lo mejor posible para darles a ustedes una solución. Por otro lado, el ingeniero, o más que nada el productor, que paga una bolsa muy cara comparada con la bolsa de semillas de soja, de trigo, exige que si estoy pagando genética, sea del mejor comportamiento. Entonces ahí, bueno, entre que uno que lo oferta y el otro que demanda menos, nos quedamos en esa comodidad de que el cultivo de maíz lo veíamos bastante poco. Fíjense que pasamos de casi no verlo a estar monitoreando todo el tiempo. Y cuando digo monitoreo, no es monitoreo directamente sobre las plantas. Empezamos con las heladas y era monitoreo de condiciones restrictivas, las heladas. Che, está helando, ¿sirve o no sirve para el achaparramiento? ¿Sirve o no sirve para la chicharrita? Hace 2 meses que venimos viendo el monitoreo de condiciones de helada para ver qué es lo que puede llegar a pasar. Ya estamos viendo que empezó a levantar temperatura en el norte y en algunos lados. Estamos haciendo monitoreo de condiciones conductivas para ver si se reactiva o no se reactiva. Entonces ya estamos pensando en un monitoreo y sabemos que va a ser fundamental la red de trampas amarillas, la red de trampas de arrastre de INTA, todo lo que nos genere información de monitoreo para poder decir, bueno, sembramos o no sembramos, cuánto sembramos, qué probabilidades tenemos o no, que sabemos que es muy errático por ahora y que recién vamos a tener información de acá a 3 o 4 años, pero ya sabemos que estamos con una herramienta. Sin lugar a duda, el maíz, esta campaña se lo va a ver mucho más. Va a haber mucho más monitoreo, va a haber muchas más consultas, sin lugar a dudas, para nosotros. Y también tenemos que pensar que si la genética, que dice Fati, le pasó a todos los semilleros, van a tener que borrar muchos materiales para salir en los próximos años con nuevos materiales, va a tener una muy buena pata, ¿sí? En todo lo que es achaparramiento. Ojo, que muchas veces, y ha pasado en otros países por buscar el target principal, se dejan de lado otras cosas. Entonces tenemos que estar atentos con el monitoreo porque seguramente alguna enfermedad o alguna situación pueda modificarse porque le estamos dando un nicho nuevo. Entonces justamente es importante el monitoreo, fundamental me parece, todo lo que sea condiciones ambientales, todo lo que sea la dinámica poblacional y todo lo que sea con respecto a las enfermedades, que ya sabemos, las conocemos, y a las nuevas que puedan empezar a cambiarse con este nicho nuevo que les vamos a estar generando. Lucre, cerrá. Vamos a ir, quedan pocos minutos. Vamos a robar 2 o 3 minutitos más. Y bueno, ayer yo voy a hacer otra que Fer quedó. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién te preguntó algo más raro sobre chicharrita? ¿Cuál fue la pregunta? En mi caso, de mi querida tía Susana, que me escribió un día, me dice, sobrino, están carísimos los choclos. Y el peluquero. Mi peluquero también aterrado por la chicharrita. Fue tremendo. Sí, a mí también. Llegó a todos lados. Muy importante. Evelyn, mi peluquera, porque es paraguaya, es de Chipaguazú, estaba preocupada porque no iba a haber maíz. No, sí, también me preguntó por la chicharrita. Así que fue viral. Yo creo que la chicharrita y todo este complejo apareció también en un momento de
gran desarrollo y de boom de comunicación y redes sociales, ¿no? Pati, estamos preparados para dar las mejores recomendaciones con los mejores híbridos en una campaña donde va a haber mucha sensibilidad respecto de las enfermedades. Sí, estamos preparados y, como decía, pensar de que es un año exigente, un año complicado, pero que a su vez se convierte en una oportunidad y que posiblemente nos haga esto, salir rápidamente al mercado con material, con soluciones genéticas, como decía. De mi parte, para cerrar, bueno, agradecerles la participación y permitirme a mí preguntarle algunas cosas que normalmente no les pregunto. Sé que les debemos el nombre del híbrido, eso ya lo sé, no es mi idea darles el nombre del híbrido, sí lo van a encontrar en el stand de KWS, búsquenlo, voy a estar ahí, voy a responder uno por uno, no hay ningún problema, hay híbridos para mencionar, pero era un poco la idea de llegar al maíz del futuro. En lo personal, viendo el nivel de trabajo que hay desde la genética, desde las instituciones como están, obviamente con lo que hay que mejorar, pero todo lo que se aprendió este año de la red de fitopatólogos, desde la educación, incluso de la comunicación, veo naturalmente un maíz con un desafío nuevo que lo va a pasar, veo un maíz más seguro, veo un maíz más sano, no nos van a permitir que esto nos vuelva a pasar como cadena, no lo dejan los productores, no lo dejan los asesores, no lo dejamos nosotros como empresa, así que creo que la idea es retomar esto de aprendimos, lo vimos, es un hecho, pero va a haber respuesta, quizás no automática, pero sí va a estar porque siempre lo da. Y en lo personal no quería dejar de desearles un feliz día a todos los ingenieros y veterinarios a quienes desarrollan esta actividad. Fue el día de ayer, podría haber empezado un día antes, pero la verdad que es una profesión para mí apasionante, de altísima responsabilidad. Estamos en pleno Buenos Aires, o sea, tenemos la responsabilidad de hacer muchas cosas por el país, así que espero que hayan pasado muy bien el día. Súper personal, agradecerle porque también es la educación agropecuaria, a mi gran maestro que es mi padre, que está justo con mi mamá que acaba de salir de un problema, que ya está en casa, así que el domingo como asado con ellos y eso me alegra mucho. Agradecerle a mi segundo maestro que está acá, que es Tino. Y bueno, nada, celebrar un poco esto. El maíz tuvo un desafío, tuvo un paso, va a continuar y va a ser interesante, así que gracias por participar. A todos ustedes por estar acá presentes, un fuerte aplauso a estos 4 genios. Muchísimas gracias. Está la grabación, así que cualquier cosa la busca en internet. Y yo me quedo acá un ratito, no hay problema. Muchísimas gracias por formar parte.